Hola, ¿cómo estás, Paola? Sebastián, muy buenos días. Bueno, de parte del gobierno se espera que para este año se presente un proyecto que regule el aborto terapéutico. Sin embargo, desde la UDI ya anunciaron un proyecto de ley que busca un proyecto que está en contra del aborto. Para conocer los detalles respecto a este proyecto, estamos junto al diputado Javier Macaya, secretario también general de la UDI. Bueno, diputado, quería preguntarle en qué consiste este proyecto que está en contra del aborto. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, fundamentalmente tiene que ver con participar en el debate sobre un tema en el que nosotros hemos manifestado firmemente estar en contra del aborto y vamos a tener como convicción fundamental la defensa del derecho a la vida. Pero nos parece que no tenemos que hacerlo desde una perspectiva reactiva, tenemos que ser capaces de en la discusión generar propuestas fundamentalmente que vayan en la línea del acompañamiento de la mujer que sufre un embarazo no deseado o la prevención de embarazo no deseado. El acompañamiento tiene que ver desde la perspectiva de la convicción de que nosotros tenemos hoy día, que el Estado le ha fallado a muchas mujeres, le ha fallado en no entregarle las herramientas adecuadas desde la perspectiva de políticas de anticoncepción de emergencia, de anticoncepción en general también, información y educación. Creemos que nuestra ley de adopción también hoy día adolece graves falencias que tienen que ver justamente con aquellas mujeres que no quieren recibir un hijo. Y es un tema que lamentablemente se ha tomado mucho desde la caricatura, donde se dice, se pretende, y que creo que es parte de lo que está aquí, quizás en la lógica de las declaraciones de la ministra de Salud, de esta caricatura, de hablar de los cuicos, de los conservadores. Yo creo que es importante hoy día pararse en este debate, primero con una firme convicción que es la defensa del derecho a la vida, pero una vez que uno ya plantea eso como principio fundamental, hay que tener en el discurso, en las propuestas, la capacidad de entregar insumos para justamente lo que dice la relación, cómo ha fallado el Estado de Chile en el acompañamiento de las mujeres que sufren embarazos no deseados y en la prevención de embarazos adolescentes fundamentalmente, que están muy presentes en personas de escasos recursos en muchos casos. Diputado, pero siguiendo tal vez el espíritu de lo que quiere presentar el gobierno, el espíritu de la ley, por decirlo de cierta forma, busca en determinadas ocasiones realizar aborto, en el caso, por ejemplo, de la inviabilidad del feto o en el caso del peligro de la madre. En esos casos, ¿ustedes también están contrarios a que se realice un aborto? Lo que pasa es que aquí yo creo que, ocupando las mismas palabras de la ex ministra, yo creo que no hay que tener doble estándar en esta materia, porque al final del día lo que ha ocurrido en otros lugares del mundo donde se ha comenzado con esta agenda de aborto con apellidos, poniendo el apellido de terapéutico, poniendo el apellido por la supuesta inviabilidad del feto, que son circunstancias médicas bastante complejas, de regularlas con una legislación general, y el tema de la violación, que probablemente es el más complejo. Lo que ocurre en todos los países que comienzan con esta agenda es que terminan justamente con una situación de regulación del embarazo de hasta las 20 semanas de gestación. O sea, en el fondo le sacas el apellido finalmente y terminas con una agenda ya derechamente sin el apellido. Nosotros creemos que el aborto terapéutico en Chile es una figura que al no ser pena, perdón, al no estar tipificado como delito el aborto terapéutico, en Chile se aplican a diario terapias que como resultado indirecto, no deseado, sin intención positiva, sin dolo de causarle el daño al niño que está por nacer, finalmente terminan quizás haciendo que este menor pueda no ver la vida, no nacer. Pero eso no necesariamente indica y no implica que el facultativo o la madre vayan a ser condenados por un delito de aborto terapéutico. Y ahí es donde tenemos la terapia que salva la vida de la madre, no es aborto en Chile. Y en ese sentido nosotros consideramos que es innecesario regularlo. El tema de la violación para mí es el más complejo, pero también tiene complejidades que van a... ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a generar, probablemente la violación tiene que estar establecida por un tribunal, en un juicio no demora menos de 1 año, 2 años. ¿Qué va a pasar que si finalmente se determina que no hubo violación? O sea, yo creo que esta agenda, cuando se pretende con los apellidos, y yo creo que es importante que el gobierno también sincere su discurso. La presidenta Bachelet viene llegando de 4 años, o estuvo 4 años en una agencia internacional que tiene una voz muy fuerte en el tema del aborto, no solamente el terapéutico, sino que también hasta la semana 20 de gestación. Y eso es un tema que yo creo que tenemos que sincerarlo. O sea, si queremos impulsar una agenda de aborto, partiendo por subir el primer escalón, que es lo que pretenden estos grupos, para después hablar derechamente de aborto a seca, yo creo que es importante sincerar el debate inmediatamente y estar hablando de aborto a seca, y sobre todo por las situaciones específicas en las que se pretende regular, son situaciones que tienen las imperfecciones que yo te señalo. Diputado, quería preguntarle por eso precisamente, porque dentro de la discusión o dentro de lo que ustedes plantean está defender el derecho a la vida del que está por nacer, está dentro del artículo 19, pero yo sin ir más lejos me recuerdo que cuando se discutió la ley, por ejemplo, de la pastilla al día después, también decían que la pastilla era abortiva. En ese sentido, digamos,
cómo se avanza, cómo en torno a la discusión y plantearlo, digamos, en este caso, por ejemplo, el aborto terapéutico. En ese momento se generó, y entiendo que la sociedad científica hoy día no está plenamente de acuerdo, un debate científico respecto de los alcances que tenía la píldora del día después. Yo personalmente, habiendo escuchado las argumentaciones, siendo parte de la Comisión de Salud durante 4 años, tengo la convicción de que no es abortiva. O sea, yo creo que es un método de anticoncepción de emergencia que puede utilizarse. Y es un argumento más, además, para poner encima de la mesa para decir de que acá existen métodos. O sea, primariamente yo creo que la educación de nuestra población, el uso del condón, y yo te puedo decir que quizás con una visión crítica de que muchos grupos bien conservadores también tiempo atrás decían que el condón, el preservativo no era un método tampoco muy aceptable. Yo creo que esas cosas hay que superarlas, y incluso en esta discusión científica yo tengo la impresión de que el uso de la píldora el día después tiene un alcance bastante más beneficioso, incluso pro vida, podríamos decirlo, que llegar al aborto. Y yo creo que sí, desde esa perspectiva son discusiones que se tienen que tener. Acompañamiento, métodos de anticoncepción, incluso los de emergencia, para ser capaces, obviamente, de defender el derecho fundamental que es la vida del que está por nacer. ¿Cuándo presentan el proyecto? Vamos a darlo en el marco de la discusión. Nosotros lo que hemos dicho es que vamos a presentar propuestas. No sé si va a tener la forma de un proyecto de ley, porque hay muchas cosas que dicen en relación con obligaciones del Estado, que son además facultad e iniciativa exclusiva del Ejecutivo, implican gasto público, pero en la discusión, cuando comienza esta discusión, nosotros lo que queremos ver es no el doble estándar que se ha visto, o sea, a la democracia cristiana, hacerle este llamado. O sea, yo creo que la democracia cristiana, yo entiendo que va a defender la vida del que está por nacer, pero que lo haga sin doble estándar, que lo haga poniendo por encima de la mesa un principio tan importante como es la defensa de este derecho humano fundamental, que es la defensa de la vida del que está por nacer, y que tengamos la oportunidad de tener una discusión sin tanto estigma, sin tanta carga de que acá son los grupos de conservadores, es la Iglesia Católica. A lo mejor hacerlo, ojalá desde la perspectiva propositiva de ver cómo somos capaces de acompañar a las mujeres que sufren embarazos no deseados. En este debate, ¿cree que la democracia cristiana termine cuadrándose, por decirlo de cierta forma, con la nueva mayoría, como lo ha hecho tal vez en los últimos proyectos? La democracia cristiana tiene un problema, porque en el discurso y en la forma quizás de plantear los temas aparece como de oposición en algunos temas, pero a la hora de las votaciones vota con el gobierno. Yo creo que en esta materia, que es tan sensible, esperamos ver una actitud distinta de la democracia cristiana, donde no se termine aliando con sectores que pretenden vulnerar la vida del que está por nacer. Muchísimas gracias. Entonces, escuchamos las palabras del diputado Javier Macaya, entregándonos más detalles respecto a estas indicaciones que podrían, en algún sentido, tomar la forma de proyecto de ley en torno al aborto terapéutico, en contra del aborto terapéutico, una discusión que claramente ya el gobierno lo ha anunciado que podría ser parte de las discusiones parlamentarias en el primer semestre de este año 2015. Paola, Sebastián. Bien, Sebastián, muchas gracias por ese contacto. Nos vemos más tarde.